Voy a pedirles que cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Te agradecemos, Padre, en esta noche la oportunidad que, Señor, nos permites tener para podernos reunir en el nombre tuyo. Gracias, Señor, porque a pesar de la lluvia, del tráfico, y a pesar también de todos nuestros quehaceres que tenemos que realizar, tú nos has convocado en esta noche para que estemos en este lugar, Señor, para adorarte. Te rogamos por nuestros hermanos, Señor, que vienen en camino, porque tú los traigas. Quita todo aquello que impide, Señor, que ellos puedan llegar y permite que pronto puedan estar con nosotros para que juntos podamos seguir tributándote a ti honor y gloria. En esta hora también te agradecemos porque nos permites meditar en tu palabra y rogamos, Señor, que en esta hora tú seas quien hables a nuestra vida y a nuestro corazón y permitas que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable a cada uno de los corazones presentes en esta noche, en este lugar. Limpia mi vida, Padre, y úsame solamente como un instrumento a través del cual tú hables y edifiques a tu pueblo en esta noche. Te lo rogamos todo en el amor de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, estrategias para el culto familiar. Vivimos realmente tiempos en que los valores y la autoridad se han perdido. Se han olvidado las buenas costumbres y la rebeldía y la falta de respeto cada vez va en aumento. La autoridad de los padres ya no se respeta por los hijos. Ya no hay un respeto de los hijos hacia los padres. Los profesores de las escuelas viven ya tiempos muy de angustia. Mucha angustia. Los movimientos que están surgiendo nuevos, como la paridad de género, y todos esos movimientos feministas y todas esas cosas que están surgiendo, están realmente poniendo en jaque a los maestros. Oí el testimonio hace pocos días de una profesora de secundaria. Ella es creyente y llegó un niño vestido de mujer. Y entonces, obviamente, pues ella habló con el niño, le dijo que no estaba bien que llegara a la escuela. Bueno, no hubiera dicho eso. Porque entonces los papás fueron y se quejaron con las autoridades del colegio. Bueno, la hermana se metió en un problema, pero lo cierto es que toda la autoridad que los profesores tenían se ha diluido. Los ancianos hoy ya no son tratados con respeto. Y todas estas cosas que vivimos día a día en nuestro diario vivir, nos hacen ver con claridad que hay algo urgente que hacer como iglesia. Y ese que hacer tiene que partir obviamente desde los hogares. Porque además de que todo esto sucede dentro de nuestra sociedad, también dentro del hogar se han perdido la autoridad y los roles que cada uno de los que componen la familia tienen que hacer. Por ejemplo, el marido parece que ha dejado de ser cabeza de la mujer hoy día. Parece ser que se ha perdido esa distinción. En burla a veces decimos lo que diga ella, ¿no? ¿Y sí?
Pero no solamente, tal parece que desde el más joven hasta el más adulto se ha vuelto respondón y pendenciero. Por cualquier cosa se discute dentro del hogar. Dios quiere tomar las riendas, quiere tomar el control de la familia y quiere tomar el control de toda esta gente difícil. Y Dios quiere transformar nuestras vidas, quiere transformar nuestras conductas, quiere transformar nuestras formas de ver y nuestras formas de pensar, para que nosotros seamos realmente el pueblo, la iglesia que Él quiere que seamos. Por lo tanto, Dios quiere que la familia cumpla su propósito en medio de este mundo. El propósito por el cual Dios la estableció, la diseñó. Y Dios ha diseñado una forma a la familia de tal manera que la familia realmente pueda funcionar y realmente pueda hacer luz en medio de este mundo. Y Él ha diseñado también para la familia una forma de aprendizaje que debe ser transmitido a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos. En esta noche vamos a tratar de analizar ese diseño que Dios ha establecido. Y vamos a llamarlo como lo hemos llamado a lo largo de toda la vida de la iglesia cristiana, el devocional familiar. El devocional familiar tenemos que considerarlo como una disciplina espiritual. Es decir, ¿cómo se hace una disciplina? Una disciplina se hace de manera permanente y constante. A través de esta disciplina espiritual, los miembros de la familia deben aprender, en primer lugar, a conocer a Dios. Los hijos no van a conocer a Dios en la iglesia. No traemos a nuestros hijos a que conozcan a Dios. Traemos a nuestros hijos a que adoren al Dios que ya conocen, porque lo han conocido en su hogar. Pero además también en el hogar y en este devocional familiar deben aprender a confiar en ese Dios. Y además de eso, obedecerle. Porque no solamente se trata de conocer a Dios, no solamente se trata de confiar, sino obedecer lo que Él demanda de nuestra vida como sus hijos, como su pueblo. Y obviamente, adorarle. Todo esto tiene que ser transmitido a través de las enseñanzas de la Sagrada Escritura y la práctica permanente y constante de la oración. Pero en el hogar, en la familia. Esta práctica es muy importante dentro de la vida cristiana. Sin embargo, ha sido descuidada por nosotros. Antes de que ustedes me vayan a hacer una pregunta después del estudio, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes realizan su devocional familiar diario? ¿Cuántos tienen esa disciplina? Por ejemplo, todos nosotros tenemos una disciplina después de comer. ¿Lavarnos? Los dientes. Bueno, algunos dormir, ¿no? Pero normalmente después de comer nos lavamos los dientes como disciplina. Y entonces después de cada comida nos lavamos los dientes, ¿no? Pues de esa misma manera nosotros todos los días tenemos que hacer un devocional como familia.
Nosotros como creyentes hemos descuidado esta área importante. Las condiciones caóticas de muchas familias cristianas son muestra de ese descuido. Por eso hay hijos rebeldes, que no quieren venir a la iglesia, que no quieren obedecer a los padres, que no quieren ya no quieren obedecer absolutamente nada, nomás quieren que todo uno les dé, ¿no? Porque para eso sí somos los papás, para darles. La violencia familiar. Y no estoy hablando de la violencia familiar que hay en las familias no creyentes. Estoy hablando de la violencia familiar que hay dentro de las familias de la iglesia cristiana. ¿Por qué hay violencia? Porque no está presente precisamente la enseñanza de la Escritura en medio de ese hogar. Porque en esos hogares donde el marido trata a la esposa como si fuera su esclava, su sirvienta, su muchacha. Y no la trata, como vimos el lunes, como coheredera del reino de los cielos. Es igual que nosotros. Tiene las mismas capacidades y tiene también los mismos privilegios y habrá de heredar el reino de los cielos igual que nosotros. Pero también encontramos la otra parte, ¿no? Que hay mujeres que no se quieren sujetar al marido. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Las crisis del matrimonio normalmente terminan en divorcios. Y todo esto es porque hay muy poco o nada de interés en las cosas de Dios. Todo esto nos muestra el estado espiritual real de la familia y como consecuencia el estado espiritual real de la iglesia. Ese poco interés que tenemos en los devocionales en el hogar, ese poco interés es lo que nos ha llevado a estas crisis o a esta crisis en que vivimos hoy día como creyentes, como iglesia. Sí, porque aquí en la iglesia todos somos bien espirituales. ¿No es cierto? Aquí no gritamos. Aquí no pellizcamos, aquí no golpeamos, ¿no? Debido a la importancia que tiene el devocional familiar, Dios ha dejado un modelo, un diseño para seguir para la familia. En esta noche habemos de hablar de ese diseño que Dios ha puesto. Y como hemos visto, lo encontramos precisamente ahí en el libro de Deuteronomio. Pero este modelo comienza desde el versículo 4. A este pasaje de la Escritura de Deuteronomio 6:4 se le ha llamado la confesión fe del pueblo judío. Y dice este pasaje: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, escucha, Israel. Esta frase se repite
por la mañana y por la tarde. Y este pasaje o esta frase también, este credo se repetía y se les enseñaba a los niños. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, tiene varios principios muy importantes que se deben aplicar en la vida de nosotros como creyentes. Recordemos bien que este pasaje se encuentra en el contexto cuando Moisés hace un recuento, una remembranza de todo lo que Dios hizo en favor de su pueblo. A lo largo de 40 años, Dios había manifestado su amor, su misericordia, había mostrado su poder hacia este pueblo y lo había sacado de la esclavitud. Dice la Escritura que los redimió con brazo fuerte y mano extendida. Dios a lo largo de 40 años les proveyó alimento, los protegió del sol, el calzado de la ropa no se desgastó. Y aunque este pueblo había sido y fue a lo largo de esos 40 años un pueblo ingrato, a pesar de todo eso Dios le mostró su amor, como lo ha hecho con nosotros. Así como Dios te ha amado a ti. Así como a lo largo de toda tu vida Dios ha mostrado esa gracia y ese favor y esa misericordia, a pesar de que nosotros hemos sido infieles con Él. Hemos sido ingratos. Y le hemos negado cientos de veces. Nos hemos rebelado contra sus mandamientos y nos enojamos cuando algo no nos parece, igualitos que Israel. Recordar la bondad de Dios, la intención que tenía Moisés de que ellos recordaran y trajeran a la memoria todos esos milagros, todos esos prodigios que Dios había hecho en medio de su pueblo, debería haberlos estimulado a la gratitud a Dios. Y eso es lo que debe ocurrir en nuestra vida como creyentes. Al recordar cómo Dios nos amó, al recordar cómo Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario y morir por nosotros en esa cruz, y que día con día, como dice el profeta Jeremías, Él renueva sus bendiciones sobre nosotros. Y dice Juan que es una mejor manera de expresar ese amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? Él nos amó primero. Este diseño de devocional que Dios establece a través de este pasaje demanda de cada uno de nosotros una entrega total. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás, dice el versículo 5, a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios quiere tener la preeminencia en tu vida. Esto quiere decir que Dios quiere ser el Dios exclusivo, el único Dios en nuestro corazón. El hecho de que Dios sea uno demanda una adoración única y auténtica de parte de cada uno de nosotros como miembros de la familia.
Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice, por lo tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice también el Señor Jesucristo que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La unicidad de Dios está en contra de todos aquellos supuestos dioses que hay. Dios no tiene diositos que lo representen. No, Él es uno. Y fuera de Él no hay otro Dios. Y por eso Dios demanda de nosotros lealtad y exclusividad. Y esa es la verdad que el judaísmo tenía que entender y entendió. Y así nosotros también como cristianos debemos entender que no hay otro Dios fuera de Jehová de los ejércitos. Podemos mencionar un sinnúmero de textos donde nos hablan acerca de que Dios es el único Dios y que no hay otro fuera de Él. Pero también Dios sabe que existen muchos ídolos en el mundo. Y esa ha sido parte de la desgracia y fue parte de la desgracia del pueblo hebreo. Y es parte de la desgracia de nosotros como cristianos. Sí, nosotros ya no tenemos una imagen aquí de yeso, de madera o de oro. Ya no. Pero ¿cuántos ídolos hay aquí? ¿Cuántos ídolos hay en el corazón? ¿Quién es un ídolo? Un ídolo es aquel que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Si Dios no tiene la primacía en tu vida, la preeminencia en tu vida, y aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, ese es tu ídolo. Y tenemos un sinnúmero de ídolos, empezando por nosotros, empezando por mí, por yo. Y después de ahí tenemos un sinnúmero de ídolos que adoramos. Y miren bien que quien adora a un ídolo vive conforme a los principios de ese ídolo. Principios que están fuera de toda ética y de toda moral cristiana. Pero además nos esclavizan. Y nos esclavizan y nos llevan a la ignorancia y a la superstición. Por eso muchos de nosotros, como creyentes, no tenemos una total y plena confianza en Dios, en que todo lo que sucede, todo lo que pasa, todo lo que ocurre en este mundo, Dios lo tiene controlado. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Pues dudamos de Dios. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Dios quiere adoración exclusiva. Y decía, no solamente figuras hechas con las manos le roban a Dios lo que le pertenece, sino también, dice el apóstol Pablo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Dice, esto es idolatría. Ninguna familia
Y ningún hijo llegará jamás a ser la clase de gente que Dios quiere si no le da la prioridad a Dios en su vida. Esto significa que Dios quiere que le amemos sin reserva a Él. Y eso es lo primero que destaca de este pasaje, es el amor total a Dios. Los principios que Dios establece para su pueblo es el amor sin límites a Él. El amor de que nos abre este pasaje es un amor, es una devoción intensa y personal que desea darle la lealtad al único Dios vivo y verdadero en todos los aspectos de nuestro diario vivir. En la adoración, en el servicio a la iglesia. Nuestro amor debe ser un amor genuino, no solamente de labios. Un amor en el cual toman parte todas las facultades de nuestro ser, materiales y espirituales. Porque ya Dios se había quejado del pueblo de Israel. Y a través del profeta Isaías, le reclama al pueblo y le dice Dios al profeta, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no tienen más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, Dios demanda de nosotros un corazón sincero, un amor real. El hecho de que Dios sea uno demanda un amor sin reservas y total y sin división. Dios quiere nuestro corazón, quiere nuestra alma, quiere nuestra fuerza, la totalidad de nuestro ser. Y esto significa que ese amor debe apoderarse de toda nuestra persona y debemos nosotros entregárselo a Dios. Dios no quiere espacios vacíos en la familia. Dios quiere que le amemos de corazón, con todas nuestras emociones, con todo nuestro entendimiento, pero con toda nuestra vitalidad también. Se repite en este versículo 5, este verso, que indica la intensidad y el tamaño del compromiso del amor que Dios quiere de nosotros hacia Él. A Dios no le podemos amar a medias. Dios quiere todo o nada. Ojalá fueras caliente o frío. Porque si eres tibio, dice el libro del Apocalipsis, Dios te vomitará de su boca. No podemos reclamar a Dios como nuestro Dios si no le entregamos todo nuestro ser. Solo quien ama a Dios de esta manera puede ser realmente un esposo, un hijo, un padre, un hermano, un creyente, un estudiante, un creyente auténtico. Y podemos realmente entonces jugar el papel que nos corresponde dentro de la familia. Nosotros hemos dejado de ser lo que debíamos de ser como familia y hemos dejado de ser como lo que debíamos de ser como iglesia porque hemos dejado a un lado a Dios. Nos hemos vuelto religiosos. Venimos a misa de las 11. ¿No? ¿O qué? De las 12 es de las 12. De las 12. Ya cumplimos con Dios. ¿No es cierto?
Incluso hasta ojalá que el culto fuera más temprano, porque así ya cumplirá con Dios más temprano y ya me iría todo el día, donde quiera. Dios quiere, en base a este pasaje, quiere una unidad derivada de la unidad de Él. No se puede amar a Dios y al mismo tiempo estar en condición de pleito, de división, de distanciamiento, de rechazo con otros miembros de la iglesia o de la familia. Dice el apóstol Juan que el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, no ama a Dios. Porque ¿cómo puede amar a Dios quien nunca ha visto? Y a su hermano que lo está viendo no lo puede amar. Debemos estar unidos en amor. Porque si nosotros no estamos unidos, esto va contra la unicidad de Dios. Y nos invita a cada uno de nosotros cristianos, a cada uno de nosotros como familia, a cada uno de nosotros como iglesia, a esta unidad derivada de Él. Dios es uno en tres. Y la unidad de Dios es perfecta. Y esa unidad perfecta de Dios quiere que nosotros también la tengamos. Así que nosotros necesitamos también aprender de la unicidad de Dios. Y por eso Pablo nos amonesta y nos dice a través de la carta escrita a los Corintios: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuánto amamos nosotros a Dios? Bueno, pues vamos a mostrarlo con nuestros hermanos. Vamos a ser todos de un mismo parecer. Porque ¿qué buscamos? ¿Que se cumplan nuestros propósitos? ¿Que se cumplan nuestros fines? ¿O que se cumpla la voluntad de Dios en medio de su iglesia? Ustedes me dicen si tengo que terminar. Por eso también enseñó que el marido y la esposa son una sola carne. Recordemos la instrucción de Dios para el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. ¿Ya no son dos? ¿Sí, no? Por eso lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Si nosotros aplicáramos este concepto de Dios en nuestra vida misma, no habría divisiones en la iglesia, no habría divorcios, ni hijos pródigos en la familia. Es digno que nosotros meditemos en este mandamiento, esta demanda que Dios hace de nosotros de una entrega total. Esta enseñanza debe ser aplicada en medio de nuestra familia. Por eso Moisés dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La mejor enseñanza que nosotros podemos impartir a nuestros hijos y a la familia
y a la gente que no es creyente es por medio de nuestro ejemplo. Es interesante notar que el peso general del versículo 4, y en particular, habla también del corazón. Y en el verso 6, dice también que estarán sobre tu corazón. No especifica Moisés en el corazón de qué padre. Así que puede ser o debe de ser en los dos. La Biblia nos enseña claramente que los padres no podemos enseñar algo con palabras solamente, porque regularmente lo estamos enseñando con palabras, pero lo estamos negando con nuestro ejemplo. Le decimos a nuestros hijos que no se debe de mentir, ¿no es cierto? Y a veces les pedimos que mientan por nosotros. Dice Moisés que estas palabras deben de estar sobre nuestro corazón para poderlas enseñar. Es decir, que antes de repetirlas hay que vivirlas, hay que hacerlas nuestras. Hay que hacerlas partes de nuestra vida diaria, para que también puedan ser parte de la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa y de todos nuestros seres amados. Lo primero que debemos hacer en nuestra vida, hacer que esta palabra realmente esté sobre nuestro corazón. El método de enseñanza de un buen maestro es hacer y enseñar. La creencia superficial no impacta a la familia. No le impacta. ¿Saben que las personas más difíciles de ganar para Cristo es la misma familia? Para poder ejercer una influencia positiva y eficaz en nuestra familia, debe haber una fe genuina en nosotros. Y esa es la razón por la cual Moisés dice, estarán sobre tu corazón. Es decir, que la palabra de Dios debe estar en lo más profundo de nuestro ser. Nada puede suceder a través de nosotros si antes no sucede en nosotros. Salomón dijo una gran verdad. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Esta es la consecuencia positiva en los hijos de los que viven la palabra en su vida diaria. Los padres que vivimos una doble vida, una vida en la iglesia, somos los más correctos, los puntuales, pero vivimos una vida diferente fuera de la iglesia. Ese tipo de vida no influye positivamente en la vida de los hijos. Yo no sé si alguna vez los hijos se van a convertir o no se van a convertir, eso es voluntad divina. Pero si se llegan a convertir nuestros hijos, ¿saben qué van a hacer? Igual que nosotros, superficiales. No hay otra manera de hacerlo, dice Moisés. Estas palabras que les estoy dando hoy estarán en tu corazón. Estas palabras de Dios tienen que estar parte de nuestra vida como padres. Y nosotros como padres debemos vivir de acuerdo a los principios que establece la Sagrada Escritura.
para así de esta manera poder ayudar eficazmente a los hijos. Tener la palabra de Dios en nuestro corazón significa leerla, estudiarla, meditarla y, por supuesto, vivirla, aplicarla. Bien decía el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tanto nosotros hablamos? Yo a veces me quedo sorprendido que hay gente que habla y habla y habla mucho y habla un montón y nos dice un montón de cosas, pero nunca habla nada de la Biblia, ¿no? Saben de filosofía, de matemáticas, de fútbol, de astrología y saben quién sabe qué tantas cosas, pero de Biblia, nada. El modelo que Dios diseñó para la familia es este. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón para que de esta manera nosotros enseñemos y eduquemos a nuestros hijos. Por eso Moisés dijo, les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Nosotros como padres tenemos el deber de enseñar y educar a nuestros hijos en las cuestiones espirituales. No solamente tenemos que obedecer a Dios como padres, sino también debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios. Esta responsabilidad no la podemos delegar a nadie. No podemos delegarla a la iglesia, que vayan a la escuela dominical y que los maestros de la escuela dominical les enseñen, que les eduquen y les enseñen lo que deben de creer de Dios. Tampoco podemos dejar la responsabilidad al pastor, al predicador. Sí, en la iglesia se dan buenas lecciones de Biblia, las maestras preparan su clase y es buena la enseñanza que dan, pero no es la que deben recibir nuestros hijos de manera permanente. La Biblia enseña claramente a través de este pasaje dónde debe ser enseñada o dónde se debe realizar la educación espiritual de nuestros hijos. Nosotros somos los predicadores más efectivos para la familia. Dice Salomón, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuestros hijos aprenderán a estar preparados solo cuando nosotros les enseñemos. Nosotros debemos hacer parte de nuestra actividad en el hogar diaria, hablarles de Cristo. Por eso dice, les hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En cada momento, pues, en cada instante de nuestra vida. Cada una de las cosas que nosotros hacemos, debemos a través de ellas enseñar a nuestros hijos el camino hacia el Señor. Cuando te levantes, cuando te acuestes, debemos platicar con ellos acerca de la palabra y tener momentos con ellos de conversación acerca de la Escritura. No van a preparar unos grandes sermones, ¿verdad? Así como este pastor que tiene ya más de una hora aquí hablando y que no termina, porque entonces los aburrimos o los espantamos. Se trata simplemente de darles una lección cotidiana de las Sagradas Escrituras. Y esto obviamente no solamente repercutirá en la familia, sino también en la sociedad, en la iglesia. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quien debe gobernar nuestra mente y nuestras acciones debe ser Dios. Por eso, el que las atemos como una señal en nuestra mano, no se trata de que nos pongamos una pulsera con un texto bíblico. Sino se trata de actuar en consecuencia de las enseñanzas de las Escrituras, que nuestras acciones estén reguladas por la palabra de Dios. Una de las razones por las cuales hay tanta delincuencia, y la delincuencia está teniendo mucho éxito entre los jóvenes, es que los jóvenes no tienen ningún conocimiento de Dios. Los padres no hicieron el trabajo en su hogar para educarlos a ellos en los caminos del Señor. Sus acciones, por lo tanto, no están gobernadas por Dios, sino por el enemigo. Dios quiere que nosotros formemos a nuestra familia y impactemos también a la sociedad. Dios quiere gobernar nuestros pensamientos. Dice el libro de Proverbios, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que en otras palabras este proverbio quiere decir es que el hombre llega a transformarse en aquello que piensa. Nuestros pensamientos determinan nuestra dirección en nuestra vida. Decía un personaje de una novela allá por los años 70. Quizás algunos de ustedes se han de acordar de este personaje, que decía así: pequeño Solín, quien domina la mente, lo domina todo. Y decía Agustín de Hipona que el hombre es como un caballo salvaje, esperando ser montado por un lado por el enemigo y por otro lado por Cristo. Quien monte al hombre o quien monte ese caballo dominará, controlará a ese hombre. Así que si nosotros somos dominados y controlados por Cristo, nosotros, como dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Todo comienza en la mente. Por eso es necesario e importante que nuestros pensamientos estén nutridos de la palabra del Señor. Sea Dios quien gobierne nuestro hogar. Decía el gran predicador, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, describió diciendo: cuando el hogar se gobierna de conformidad con la palabra de Dios, se podría invitar a los ángeles a morar con nosotros. Y ellos, haciéndolo, no se sentirían extraños. Cuando Dios es quien gobierna la familia, no habrá cosa tan importante para el esposo que su esposa. Y no habrá otra cosa más importante para la esposa que el esposo. Para los padres no habrá otra cosa más importante que los hijos. Y para los hijos no habrá otra cosa más importante que los padres. Solo así podemos decir que el hogar es un dulce hogar. Si Jehová no edificare la casa, dice el salmista, vano son los que la edifican. Quiero concluir diciendo lo siguiente. El Señor proveyó estas instrucciones para que su palabra pueda estar presente dentro del corazón de cada uno de los miembros de la familia, de su pueblo, de la iglesia. Estos hábitos nos ayudarán a tener presente la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios para la familia tienen tres
tres propósitos importantísimos. En primer lugar, que la practiquemos. Porque de nada sirve que nos llenemos de conocimiento si no la practicamos. Lo segundo es para que temamos a Dios en nuestra vida. Y lo tercero es para que la palabra del Señor sea infundida en temor en la vida de todos aquellos que nos conocen. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuida de poner en obra para que te vaya bien en la tierra. Que el beneficio de obedecer la palabra de Dios en nosotros se cumpla. Dios nos está invitando a cumplir y obedecer su palabra. Solo así podremos tener familias conforme al corazón de Dios. Y como resultado, seremos felices. Que Dios nos ayude a conseguir hogares verdaderamente felices. Que Dios les bendiga en esto.